Bien, entonces esto ya hemos visto, morfología, morfología. Entonces recuerden que hay que distinguir si los toma de caso para fines de investigación. Desde el punto de vista práctico, entonces, en primer lugar, nadie nos va a traer nadie elimina. ¿Cuáles se pueden eliminar? De los que no se puede hacer. Ese es el uno. Estos no tienen intestino hasta que salen de el. Entonces, pero para investigación sí es necesario eso. Entonces recuerden la cápsula bucal, la terminación en fruta y la bursa en forma de campana en el caso de Ancylostoma. En Mecato, la cápsula bucal con placas, con dientes. Acá tienen la terminación posterior y la bursa o bolsa cooperativa en forma de fruta. Acá tienen la Ancylostoma para que vean la espina caudal y los huevos. Y las larvas filariformes, ¿esto hemos hecho? Sí. Las larvas filariformes, que estas tienen una terminación en punta, y esto es también en punta, pero tiene un remuevo genital pequeño y la boca es bastante. Esta mide 250 litros y esta mide de 500 a 700. Y además tiene una vaina que le vuelve completo. ¿Listo? Entonces eso, ya lo vamos a ver ahora. El ciclo de... ¿Hemos hecho el ciclo? No, creo que hicimos algo de mucinario, de Mecato. Entonces recuerde que el mecanismo, el estadio infeccioso que es una larva. 3 filariformes, ¿no es cierto? Existe una larva 3 filariformes. Esa es la que entra por la piel o por la vía oral. En el caso del Mecato americano, entra casi el 95-98% por piel. Y en el caso del Ancylostoma, el 80% entra por vía oral y el 20% por más o menos en forma aproximada. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de infección? ¿Cuál es el mecanismo de infección? Caminar descalzo. Cuando uno camina descalzo o está en la tierra, pasa que las tierras. Muy bien, entonces el ciclo, como ven, vamos a hacer el ciclo de Mecato americano. El ciclo de Mecato americano es que vive en el intestino delgado. ¿Cómo vive? ¿Sí? ¿Con qué se fija? Con los dientes o con las placas, ¿no? Mordiendo la mucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a colocar huevos, y estos huevos son, como hemos visto, con una
más embrionario en forma de blastoma. Y luego va a desarrollar en el medio ambiente. ¿Qué necesita? Temperatura, humedad, suelo, arenoso, con restos orgánicos y sombra. Entonces, en estas condiciones, en 3-4 días ya se desarrolla el cuerpo. ¿Y qué consiste el desarrollo? Pues se forma una larva. Y de este nuevo eclosión va a eclosionar en el medio ambiente. Se abre y sale una larvita 1, después está equivocado, larva 1, y larva 2, rápido. Claro, para pasar de 1 a 2, ¿qué necesita? Alimentarse, perder su cutícula, crecer, ya tenemos la larva 2. Pero esta larva nuevamente pierde la cutícula, crece y se convierte en una larva 3 filamenta. Este es el estadio infeccioso. Entonces, ¿cómo va a ingresar? A través de la piel, casi exclusivamente por la piel. Uno camina descalzo, pone la mano en el suelo. Estas larvitas tienen termotropismo. Es amplio el salón, vaya chiquito el ciclo. Puedes abrir esa ventana también. Bien, entonces, esta larva 3, ¿cómo va a ingresar? Tiene termotropismo. Apenas uno se pone en contacto con el suelo, las larvas están esperando para que alguien se acerque. Entonces, apenas se acerca, se mueven y entran por la piel. Pero como hemos dicho que tiene una vaina que la cubre, tiene que dejar esa vaina, porque si no, no puede avanzar. Entonces esa vaina se va a quedar en la piel. Por donde está entrando, ahí se queda. Y es un golpe extraño que va a desencadenar un daño inmunológico, esa vaina. Pero la larva avanza por vía sanguínea y va a ir por el sistema cava hacia el pulmón, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el pulmón, acá está la larvita. ¿Qué larva es esta? Larva 3. Entonces va a pasar al alveolo. Rompiendo esto, rompe y pasa aquí. Luego esta larva 3 va a desarrollar un poco más y se convierte en larva 4. ¿Ya? Y luego esa larva 4 va a migrar por los bronquios, tráquea y llega nuevamente al intestino. Y ya se convierte en juvenil y después en adultos, hembras y machos. Ese es el ciclo. Por lo tanto, Mecator americanus hace ciclo de con todas las funciones. ¿Qué pasa con ancilostoma duodenal? Hemos dicho que entra por la vía oral, principalmente. Entonces, entra a través del agua, de los alimentos contaminados con esta plantita y no las ingiere. ¿Qué va a pasar con esta larva? Pasa el estómago, llega al intestino, pero tiene que dejar su vaina, igual que el Mecator tiene una vaina. Entonces, ¿cómo hace para dejar la vaina? Se mete a la mucosa intestinal, penetra la mucosa intestinal, ahí deja la vaina y está 2-3 días y después sale a la luz para volverse larva 4 y después larva 5 y ¿está claro? Por lo tanto, Bucinaria no hace ciclo de entra directamente al intestino. ¿Está claro? Ancilostoma. Bien, pero ¿qué pasa si ancilostoma entra por piel? Porque hemos dicho que un 20% puede entrar por piel. Entonces, ¿qué sucederá? Entra por piel, la larva 3 filanemone, deja su vaina en la piel, avanza por la vía sanguínea, llega al pulmón, pero en el pulmón
no cambia, pasa al alveolo de larva 3 y esta larva 3 es la que avanza hacia el intestino. ¿Y dónde se va a convertir en larva 4 y larva 5? En el intestino delgado. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién causa más daño en el pulmón? ¿Ascaris, Necato o Bacillus? Ascaris, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pasa de larva 2 a larva 3 a larva 4. Necato pasa de larva 3 a larva 4. Y así los tomos solamente se quedan en larva 3. No deja que chique, por lo tanto, no causa mayor daño. Bien, entonces este es el ciclo de esta clase. Entonces, ¿quién hace el ciclo de luz? Necato. Y así los tomo cuando entra por ¿sí? Y aquí, para que vean cómo se produce el ingreso de la planta, ¿cierto? Es difícil que entre por la planta en realidad. Lo que pasa es que uno pisa el barro y el barro se penetra entre los dedos y por ahí se mete, ¿no? Por sitios más débiles de la piel, no por la planta necesariamente. Entonces están viendo el trayecto. Entonces estas larvas, en su fase migratoria por piel, van a causar daño destructivo. ¿Por qué daño destructivo? Porque tiene movilidad, tiene forma de aguja, que se mete, tiene enzimas, y si hay más larvas, más daño. Daño inmunoalérgico. ¿Quién causa daño inmunoalérgico? La vaina que se quedó ahí, y además la ruta que avanza por vías. Si hay daño destructivo al daño inmunológico, habrá daño inflamatorio. Todo esto está inflamado, rojizo, ¿y cuál será el mecanismo de daño? El tamaño, la forma, la movilidad, las enzimas, por eso lo hemos podido repetir. Y vean otra imagen, cómo se nota que entra por acá, acá está circulando la larva, ¿no? Y dejando todo un proceso inflamatorio. Se llama, a esto le llaman larva migrans, larva migrans cutáneas. Que yo creo que larva migrans cutáneas. Y entonces, en la fase de migración por el pulmón, ¿quién causa daño? Necato. ¿Por qué? Porque pasa de larva 3 a larva 4. Daño destructivo, inmunológico, igual que el pie. ¿Cuál es el mecanismo? Igual, tamaño, forma, movilidad, enzimas, antígenos parasitarios, reacción del pie. Esto es entonces las manifestaciones a nivel 1. Y el adulto, en la fase de localización, el adulto, miren, acá están los gusanitos, blanquecinos, y acá vean esta imagen mordiendo la mucosa. Esta es la cápsula bucal, y acá está la mucosa que está siendo mordida por el gusano. Entonces, ¿de qué se alimenta el gusano? De sangre. ¿De qué depende más el daño? El número de gusanos que tienen un esófago muscular. ¿Se acuerdan que les dije? Esófago muscular, muerde la mucosa con los dientes, corta y además tiene enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Anticoagulantes. Y entonces, estas enzimas anticoagulantes hacen que se absorban mayor cantidad de sangre. Vamos a ver ahora la clínica. Entonces, en el caso del Necator americanus o en el caso de Xilostoma, que pase por piel, que ingrese por piel, va a producir síndrome pulmonar. Tos, expectoración estoica, fiebre, disnea, dolor torácico, eosinofilia y imágenes de colonización. Lo hemos visto en Asia, que es el síndrome pulmonar. ¿Qué más hará esto? Un síndrome intestinal. Hay dolor abdominal, diarrea, puede haber
¿Por qué será esto? Porque en el caso de la larva de ancilostoma, la vaina se queda ahí, entonces es un proceso inflamatorio. Pero en el caso de mecato, están mordiendo los ojos, ¿cierto? Entonces, eso va a causar dolor abdominal y algo de irritación. Un síndrome general, que es dermatitis, anemia, desnutrición. ¿Cuánto consumía tricocéfalo? ¿Se acuerdan? 5 litros por gusano por día. Mecatoramericanos consumen 50, o sea, 10 veces más. Y ancilostomas duodenales cerca de 400, casi también 10 veces más. Entonces la cantidad de sangre que consumen estos gusanos es importante. Imagínense, digamos que fuera 500 microlitros. ¿Cuánto es? Medio mililitro. Si son solamente 100 gusanos, porque es mucho más. 100 gusanos, ¿cuánto estarán consumiendo? Si un gusano consume medio mililitro, 10 gusanos consumirán 5 mililitros. Y 100 son 50 mililitros. 50 mililitros y generalmente son mucho más. Entonces llegan a consumir hasta 100, 150 mililitros diarios de sangre. Entonces por eso posicionamos. Tenía un paciente que vino así de celo, tenía usinarias, viene y me dice, se sienta y me dice, ya me siento un poco mal, pero viene a caminar. Imagínense ustedes, ya no recuerdo, le saco debajo su hemoglobina. ¿Cuántos tiene de hemoglobina? 17. Debajo a 4, ya no puede pararse, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa con esta anemia? Esta anemia es crónica, se va instalando poco a poco, por lo tanto el organismo compensa con líquido. Entonces uno puede soportarlo. Claro que está contra padre, no puede estar fútbol, pero puede por lo menos movilizarse. Entonces es una anemia crónica. ¿Qué tipo de anemia? Microcítica e hipocrónica, porque es propio de la pérdida de hematines tranquilos. Entonces microcítica y ¿qué más tienen estos pacientes? También, ¿se acuerdan que hablamos en tricocéfalos de la geofagia? También presenta geofagia con deficiencia de. Entonces todas las características de la anemia están presentes. Y además hay desnutrición. ¿Por qué habrá desnutrición? Porque estos gusanos no solo comen glóbulos rojos, consumen sangre. Y la sangre tiene proteínas. Entonces tienen hipoanemia. Y la dermatitis que hemos visto, porque se infecta, como produce el prurito, entonces la persona se rasca permanentemente, se infecta constantemente. ¿Qué complicaciones hay? La pielonefritis y la glomerulonefritis postestreptocócica, en el caso de que sea el estreptococo, ¿saben eso? Es una reacción autoinmune. Se confunde a los antígenos del estreptococo con el entonces produce nefritis postestreptocócica. Esa es la complicación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La sospecha clínica con los síntomas pulmonares, digestivos, la epidemiología. ¿Cuál es la epidemiología? Fácil. Viene de celo, no tiene agua, desagüe, es pobre. Son condiciones clásicas de la persona. O el trabajo. ¿Qué oficio tendrán estas personas? Son agricultores, buscadores de oro, están sin zapatos, trabajando en los suelos.
o manejando la tierra caminando. Entonces por eso infectan. Y los niños también que caminan sin zapatos. El examen de esputo, podemos encontrar que larvas, huevos. La radiografía, imágenes de condensación cambiantes, el hemograma, eosinofilia, laboratorio, cualitativo el termo, y si yo quiero saber la intensidad de infección, el cuantitativo. Pero para los clínicos no les interesa lo cuantitativo, simplemente lo cuantitativo. Pero desde el punto de vista de salud pública y de investigación científica. ¿Por qué de salud pública? Porque existe lo que se llama la distribución binomial negativa. ¿Cómo se ha determinado esto? La distribución binomial negativa significa que en una población la gente hay un porcentaje que está infectado, pero la mayoría son con infecciones leves y son pocos los que tienen infecciones intensas. Pero ¿quién es el responsable de la transmisión de la enfermedad? Los que tienen infecciones intensas. Entonces, si yo determino eso, ¿qué es lo que tengo que tener como objetivo para el control? Tratar a los que tienen infecciones intensas, para que sean infecciones leves, y también para investigar. Entonces, leve, menos de 5.000 huevos por gramo de heces, de 5.000 a 50.000, mediana y intensa, más de 50.000 huevos por gramo de heces. El método de Cato para el recuento. Y acá la radiografía para ver las imágenes de organización y el hemograma para ver la eosinofilia. Una eosinofilia que es leve o moderada. Y el certeno para el seguimiento. Entonces, la epidemiología, ¿cuál es la prevalencia? En costa, sierra, hay un dato de 1.6, en general menos del 5%. Y en selva, alrededor del 60%. Esa es la que tiene más y si los tomo. ¿Qué factores son del hombre? Lo mismo que para los temas fecalismo, hábitos. ¿Qué hábitos? No. Caminar casi poco. Porque si te lavas las manos y no te lavas, ya estás infectado. Estas larvas son tan rápidas que tú te contaminas con tierra que tiene las larvas, inmediatamente las larvas ya se van. Por más que te laves, ya estás infectado. Entonces, no funciona. El caminar descarga. La pobreza, la ignorancia del problema. ¿Qué significa ignorancia del problema? Que no sabe cómo uno se infecta, no sabe qué daño le causa, ni sabe cómo prevenir, cómo protegerse. Los factores del parásito, la longevidad, así los tomos animales vive 5 años, en el caso americanos de 10 a 15 años, imaginen tanto tiempo colocando huevos, entonces mantienen y colocan alrededor de 5.000 a 10.000 huevos por gramo de heces. Entonces ya tenemos que esto hace que la enfermedad existe. Porque, por ejemplo, uno dice, ¿qué tiene que poner tantos huevos? Es que la probabilidad de que un huevo desarrolle y infecte a otra persona y vuelva al ciclo es baja, se pierden muchos. Imagínense en todo el suelo, las condiciones, etc. Profilaxis, ¿qué hacemos? ¿Ustedes han ido a la selva? Sí. Entonces, en selva, los turistas, por ejemplo, van a la selva, y ningún turista puede ir al bosque si no se cambia y se cambia. O sea, por normas de seguridad. Entonces, tienen que usar estas botas. Hay
estos 8 papeles, hay muchos, botas de diferentes tamaños, entonces no tengo que poner. Entonces si se ponen esas botas, no es una bolsa de plástico. No sabemos quién usar. ¿Sí? Y los hongos pueden hacer piñapelis. Lavar las verduras, en el caso de, y acá he puesto el lavado de manos, y el control del fecalismo, de reglas, de educación, mejorar la economía, la población y el tratamiento masivo. Este es un gusano que es muy sensible a los antiparasitarios. Entonces el tratamiento masivo funciona perfecto. Entonces, el tratamiento, estas, como digo, para cualquier antiparasitario, igual que hace Mirantec, hiperacina, Robendazol, cualquiera de ellos funciona muy bien. Entonces vamos a ver ahora otra parte. Se llama estrongiloides. Esta también es una geolimpiasis, ¿no es cierto? Del intestino delgado. Pero es una geolimpiasis que es más agresiva que cualquiera de las otras. Estos pueden matar a una persona, sobre todo si es inmunodeprimido. Mucho cuidado con el estrongiloides, que puede causar cuadros muy graves. Entonces es una geolimpiasis del intestino delgado. Pero acá hay una particularidad. Solo la hembra es parásita, el macho tiene vida libre. La hembra es la única que es parásita. Y se caracteriza por, y además la hembra no está en la luz, ni está mordiendo las cosas, está dentro de las cosas. Entonces produce síntomas pulmonares, ¿por qué? Porque tendrá que hacer ciclo y digestivos también por el daño a nivel del intestino delgado. Y está relacionada con inmunosuprimidos. Frecuente en climas cálidos se adquiere todo. Muy bien. Esta es la hembra. 2.5 milímetros más o menos. Es muy pequeñita, 2.5 milímetros. Se puede ver así. Tiene una boca, una parte final delgada y tiene lo que se suele ver es el útero lleno de huevos. Pero no se preocupen porque nunca van a ver una hembra de estrongiloides. ¿Por qué no van a ver? Porque está dentro del intestino delgado, la mucosa. Y ahí muere, o sea, nunca sale. Y esta es la hembra. Se puede ver los huevecillos. Y este es el macho más pequeño. También cilíndrico, tiene el aparato reproductor, la boca, no tiene nada en particular. Tampoco van a ver el adulto, el macho. ¿Por qué? Porque es de vida libre y suelta. Lo que sí podríamos ver son las larvas filariformes, aunque tampoco no es muy frecuente que se vea.
Entonces recuerdan que habíamos hablado de las larvas filariformes triusinarias, que terminaban en punta y que tenían una vaina. Esta no termina en punta. Es un poco más grandecita, 700 litros, pero termina en una muestra, como que estaría quebrada de la. Digo, sí, la larva, sí, la larva. Y el esófago es largo, pero la única diferencia es esto, y que la vaina no se distingue, no se ve fácilmente. Unos dicen que no tiene vaina, otros dicen que sí tiene, pero la tiene muy pegada a la larva, entonces no se distingue. En el caso del ciclostoma, sí se ve la vaina perfectamente. Esto sí va a... Esta es la larva raditoide. ¿Se acuerdan de las larvas raditoides triusinarias? Boca larga, primero de mitad pequeña. ¿Sí? Termina aquí. Esta es boca corta, la boca es bastante corta. Tiene el esófago también raditoide, acá. Y termina en punta, pero tiene una característica. ¿Qué es esto? ¿Qué se llamará? Primordio genital grande. ¿Se acuerdan? Triusinarias, boca larga, primordio genital pequeño. Aquí la boca es corta y el primordio genital es bastante grande. Entonces, esta es una característica importante para distinguirla a esta larva. El primordio genital. Siempre moviendo y moviendo. ¿Cuánto mide esta larva? 250. Y el huevecillo, este es el huevecillo. ¿Hemos visto ese huevo? Es parecido al de los animales. Tiene blastómeras, solo que es un poco más grande, 70 micras más o menos, pero tampoco no se ven huevos. En resumen, ¿qué es lo que van a ver? Larva rápida. Entonces, a modo de motivarlos un poco, les van a narrar un caso clínico. Es un niño de 8 a 10 años que viene al hospital Tolimense y lo hospitaliza porque tiene síntomas pulmonares, tos con respiración hematoide, a veces incluso ya hemoptisis, o sea, parte de sangre, con disnea, dolor torácico, fiebre, y además tiene dolor abdominal y dolor. Entonces, ¿de dónde viene este paciente? De la joya. ¿Conocen la joya? Sí. Y entonces, los clínicos, los pediatras dicen, este es un niño, y además está discutido. Este es un niño que es portador de tuberculosis. Hacen los exámenes, le piden beca en disputa, sale negativo. Le piden examen de heces negativo. Entonces dicen, bueno, el examen de disputa a veces no lo hacen bien, a veces los niños no expectoran bien, y terminan de saliva y es difícil encontrarlo. Hay que empezar en el tratamiento para la tuberculosis. Y entonces empiezan el tratamiento para la tuberculosis. Y este paciente pasa una semana, 2 semanas, 3 y sigue igual, o peor. Entonces, un interno, los que siempre formamos, ustedes van a hacer su plan, por eso tienen que estar atentos, no creerse todo lo que dicen los jefes, ¿no? Entonces dice, revisa su historia, va temprano, revisa la historia, este paciente le encuentra 25% de erosinófilos. Entonces se acuerda y dice, para la citología, y ahí me dijeron que si alguien tiene una eosinofilia alta, tengo que descartar para sí. Entonces agarra, le tiene una muestra de estos al paciente, me lo lleva y yo le pregunto por los síntomas, todo ya. Vamos a hacer una batería de varias técnicas. Y hicimos el método de Berna, lo vamos a comentar. Y encontramos qué pasa. Larva,
¿Qué más? Hembras de huevos de y restos de mucosa que se estaba deshaciendo de intestino. Entonces, se acabó la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis enteroperitoneal, era una especie. Y si no se detectaba, si no fuera por el interno, ese niño se moría con su tratamiento para el cuerpo. Porque ya la mucosa del intestino se estaba deshaciendo. Entonces, por eso yo he visto hembras, huevos y larvas. Entonces, pero es un caso excepcional. Pero bueno, entonces contamos el resto. Bien, entonces esto es el estafiloides, la morfología. Veamos el ciclo, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿dónde es la localización? Intestino delgado, en la mucosa, ¿no? No está libre, está dentro de la mucosa. Está libre de salir. ¿Qué es lo que debe salir? Larvas, radictortas. Mecanismo de transmisión. Fecal, desarrollo en el suelo, sí. ¿Qué necesita? Lo mismo de mucinares. ¿Qué necesitaba? Humedad, temperatura, suelo arenoso y sombra. Estadio infeccioso, larva 3, filariforme. Mecanismo de infección, caminar descalzo por la piel, ¿no? Esto es exclusivamente por. ¿Y hace ciclo de luz? ¿Cierto? Perfecto. Vamos a hacer un esquema mejor para que ustedes puedan ver ¿Qué tipo de mecanismo? Esto es intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Entonces, ¿dónde está la hembra? Esta hembra se llama partenogenética. ¿Por qué es partenogenética? Porque puede colocar huevos sin presencia del macho. Huevos fértiles, quiere decir. Entonces, esta hembra partenogenética está aquí. Ahí está la hembra. ¿Y qué va a hacer la hembra? Dentro de la mucosa. Dentro de la mucosa. Va a colocar huevos. Ese huevo va a eclosionar dentro de la mucosa. Y por lo tanto, ¿qué saldrá? Unas larvitas que se llaman larvas radictoides. Esta larva radictoide perfora la mucosa intestinal y pasa la luz. Larva 1 radictoide. Y esta larva 1 radictoide, ¿qué es lo que hace? Sale con las heces. Entonces acá vamos a tener que la persona defeca, larva 1, esta tiene que caer al suelo, arenoso, en esas condiciones 4 días más o menos, se convierte en una larva 2, radictoide, y después en una larva 3, filariforme. Esta ya es la infecciosa, larva 3 filariforme, ¿cierto? Y al ser una larva 3 filariforme, ¿por dónde va a entrar? Entonces entra por acá, por el pie, ¿y a dónde va a ir? Al pulmón, ¿no es cierto? La larvita que está acá es la larva 3, pasa al alveolo, se convierte en larva 4, hay una muda, y esta larva 4 avanza hacia, aquí estaría llegando la larva 4, la larva 4 que se convierte en larva 5, que es la juvenil, y el adulto. ¿Cuál es el adulto? La hembra parásita. ¿Y qué hace esta hembra parásita? Se mete acá en la mucosa, perfora la mucosa y se introduce y
en la misma mucosa. ¿Está claro? ¿Se entendió el ciclo? Lo repito. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la hembra? Mucosa del intestino. Coloca huevos. De estos huevos salen larvas, que están dentro de la mucosa. Luego la larva sale a la luz y es eliminada con las heces. Y esa larva 1 radicales se convierte en larva 2, larva 3 y larva 4. Entonces, ese ciclo se llama ciclo de heteroinfección. Heteroinfección. ¿Por qué se llama heteroinfección? Porque es una persona la que tiene la enfermedad, elimina larvas y va a infectar a otra persona. Pero además hay un ciclo de vida libre, que es importante porque tiene que haber siempre, por más que la hembra sea parte genética, siempre es necesario que sea fecundada por el animal para mantener el intercambio. Entonces, esa larva, el ciclo de vida libre es que esta larva 2 radictoide se convierte en una larva 3 radictoide, no filariforme. Entonces, porque si fuera filariforme, ya no puede seguir creciendo, va a tener que ser infecciosa. Esta larva 3 radictoide se convierte en larva 4 radictoide y está en larva 5 o juvenil de adultos. Hembras y machos. Entonces hay hembras y machos de vida libre. Esta hembra de vida libre no es igual que la hembra parásita, genética. Entonces, estos van a colocar, se fecunda la hembra, coloca huevos y este huevo va a eclosionar en el suelo y va a producir ¿qué cosa? Una larva 1 rápida. Esta pasa a larva 2 radictoide y puede volver a hacer el ciclo o ser infecciosa. Ese es de vida libre. Pero para complicar la cosa, hay también, así como hay de ciclo de heteroinfección, hay ciclo de autoinfección. Y el ciclo de autoinfección puede ser interno y externo. O sea que hay un ciclo de autoinfección interno y un ciclo de autoinfección externo. También nos falta eso. Creo que abrimos la otra cámara. ¿No? Es que hace mucha bulla. Bien. Entonces, ¿cómo es el ciclo de autoinfección interno? Esta larva 1 se puede retrasar en su tránsito por el intestino, ¿ya? Y empieza a desarrollarse. Se convierte en larva 2, radictoide, y luego larva 3, filariforme. ¿Qué hemos dicho de la larva 3 filariforme? Que es el estadio infeccioso. Entonces se puede meter por la mucosa del intestino grueso. ¿Qué vasos alcanza? ¿Qué vasos hay en el intestino? Hay mucha gente que sufre de una enfermedad que se inflama las piernas. Entonces, si entra por las hemorroidales inferiores, va a ser el sistema cavo. Pero si es medio o superior, va a ser por el sistema cavo. Pero finalmente va a pasar. ¿Y dónde va a ir? No entra por piel, se entra por la mucosa, ¿no? Y la autoinfección externa, ¿cómo es? Que esta larva 1 radictoide que sale por las heces puede quedarse en el margen anal. ¿Cuándo? ¿Cuándo se quedará? Cuando quedan restos de heces en el margen anal. Entonces, por mala higiene, se quedan restos de heces en el margen anal. Y ahí va a haber larva 1 radictoide. Entonces, ¿qué necesita para desarrollar esa larva 1 radictoide? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la larva para desarrollarse?
convertirse en larva 2 y en larva 3. Restos orgánicos. ¿Tienen? Sí. ¿Qué más? Temperatura. ¿Temperatura hay? Sí. ¿Humedad? También. ¿Sombra? También. Eterno. Y entonces, esta larva 1 radictoide se convierte en larva 2 radictoide y después larva 3 y la ya es infecciosa. ¿Por dónde va a entrar? Por la piel del margen. Alcanza las venas pudendras y ahí se va el sistema cava, todo eso. ¿Está claro? Entonces recuerden, hay 4 ciclos de infección. Heteroinfección, autoinfección interna, autoinfección externa y ciclo de vida. Entonces es importante. Bien. ¿Qué me preguntaría? Deben hacerme una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué depende que haga un ciclo o el otro ciclo? ¿De qué depende? Del componente genético. Entonces, cuando una hembra coloca huevos, estos huevecillos que están acá tienen una información genética y estos se producen al azar. Pero algunos huevos van a tener un juego de cromosomas, uno de ellos. O puede tener 2 huevos, 2 hembras. O puede tener 3 hembras. ¿Listo? Entonces, si es 1N, va a dar origen a qué? Este huevo va a dar una larva y esta larva va a dar un adulto. ¿Qué va a dar? Un macho de vida libre. Si tiene 2N, ¿qué va a dar? Origen a una hembra de vida libre. Y si tiene 3N, una hembra, ¿cuál? No, una hembra parte. Entonces, ¿qué pasará si esta larvita 2 tiene 1N? ¿Dónde irá? ¿Ciclo de vida libre o de heteroinfección? Vida libre y se convierte en macho. Si tiene 2N, ¿qué hará? Igual. Vida libre y ahorita de vida. Por eso les digo, esta no es igual que los parásitos. Y si tiene 3N, se vuelve filariforme y se vuelve parásito. ¿Está claro? Ese es entonces el ciclo en su conjunto de Stone. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se elimina? A lo mucho larvas. Y ese niño que estaba eliminando, huevos, hembras, mucosa. Quiere decir que el intestino se estaba deshaciendo. Entonces, vamos a completar. Entonces, sale la larva 1, larva 1, 2, se convierte en larva 3, ya es infecciosa, pero si es 1, 2, radictoide, va a ser el ciclo, es 1, 2, adultos, macho y hembra de vida libre, coloca huevos, estos huevos van otra vez, larva 1, 2, y algunas se convierten en larva filariforme y otros en macho de vida. Y la heteroinfección, también hay autoinfección interna. ¿Y está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta del ciclo? Pregunten, ¿no? Todo ¿está bien? Sí. Una pregunta, se supone que cuando sale un
2N o 1N que son de vida libre también pueden completar el ciclo para volverse infecciosos L3, ¿no es cierto? Siempre y cuando vuelva a colocar huevos. Claro. O sea, estas de vida libre, este es hembra y macho. Ajá. Estas van a colocar huevos y estos huevos, ¿qué información van a tener? 1N o 2N o 3N al azar. Algunos huevos tendrán 1N, otros 2N. Si estos huevos van a ser 1N o 2N, vuelven al ciclo de vida libre. O sea, siempre es al azar. Así sea, haya venido de 1N o así haya venido de 3N. No. El huevo es lo que se produce al azar. Ajá. Cada hembra va a colocar, por decirte, 30 huevos. Claro. Entonces, ¿qué significa al azar? Que de repente 10 son 1N, 10, 2N y 10. Entonces esos caen al suelo. Y de esos huevos, ya depende de su carga, se ubican. Si siguen en el ciclo de vida libre o si se vuelven infecciosos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué daño, qué patogénesis produce? ¿Dónde produce daño este gusano? Miren, este gusano produce daño en varios sitios. Entonces, piel e intestino. ¿Quién produce daño en piel e intestino? La larva. Pero también los adultos, también los. Vamos a ver. A ver, a nivel de piel, cuando ingresa es una larva, ¿no es cierto? Y una larva, ¿cuándo va a producir en el intestino daño? Cuando sale del huevo, una larva, un dormitorio, perfora la mucosa y sale del huevo. Ahí está causando daño. Y cuando ingresa como larva 3, o sea, ¿quién causa? Larva 1, dormitoide, y la larva 3, filariforme, cuando infecta, cuando se mete por la piel, ¿no es cierto? Y entonces va a producir daño destructivo, tiene enzimas, tiene movilidad, tiene termotropismo, número, enzimas, y además es un cuerpo extraño que se quedará ahí causando una reacción inmunológica. Si hay destrucción, hay respuesta inmune con células, con anticuerpos, habrá un daño inflamatorio. El adulto, ¿cuál es el adulto? La hembra parásita, ¿no es cierto? Causa daño en dónde, en el intestino, destructivo porque penetra la mucosa. ¿Qué más? Es un cuerpo extraño que está dentro de la mucosa. Recuerden, todos los parásitos que se meten en nuestros tejidos, ya sea mucosa, parénquima pulmonar, parénquima hepático, cualquiera de ellos, causan mucha selección inmunológica, porque son cuerpos extraños en nuestros cuerpos. Entonces, y hay un daño inflamatorio. ¿Y los huevos causarán daño? También, porque se quedan dentro de la mucosa, es un cuerpo extraño. ¿Alguna vez se han clavado con una espina? Sí. ¿Y ha habido reacción inflamatoria? Sí. Es lo mismo que pasa, ¿no es cierto? Pero en el intestino, en la piel, entonces este cuerpo extraño hace que exista un proceso inflamatorio. Y los huevos dan pues un daño inmunológico que contribuye al proceso inflamatorio. En resumen, ¿cuál es el daño? Un proceso inflamatorio severo a nivel de todo el intestino, principalmente duodeno. Entonces produce una duodenitis severa. Y a nivel de pulmón, el pasaje larva 3 a larva 4 va a haber daño destructivo, inmunológico, inflamatorio. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, ¿cierto? Un síndrome pulmonar va a producir esta. Entonces, ¿de qué depende el daño? Tamaño, forma, movilidad de las enzimas, del número, de las hembras, el número de hembras, la movilidad, los antígenos, de los huevos, cuerpo extraño, y las larvas, que ya las conocemos, tamaño, forma, movilidad, enzimas, antígenos parasitarios, y la inflamación es la respuesta del hospedador. Entonces ya se hace más fácil entender Entonces en la clínica, ¿qué vamos a ver?
un síndrome pulmonar, ¿no? Síndrome pulmonar, o síndrome de Leffler, con tos, expectoración motórica, fiebre, dolor torácico, eosinofilia, imágenes de condensación. ¿Se acuerdan del niño que les comentaba? Tenía todo esto. Y los médicos no pensaron en nada. Pensaron que era un problema tuberculoso. Entonces, a veces pecamos de simplistas. Hay un paciente con tos, algo de sangre, ya tiene tuberculosis. Es lo más frecuente. Pero siempre es necesario hacer el diagnóstico diferencial. Sí. Bien, ¿qué más vamos a tener en estos pacientes? Un síndrome digestivo. ¿Qué va a haber? Dolor abdominal, diarrea y síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque toda la mucosa intestinal está inflamada. Recontra inflamada, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es un síndrome de mala absorción? Son deposiciones abundantes, muy frecuentes, abundantes y malolientes. ¿Por qué malolientes? Porque no se absorben las proteínas, pasan al intestino grueso. ¿Y qué hay en el intestino grueso? Muchas bacterias que descomponen, pudren, ¿no? Descomponen toda la materia orgánica. Y eso da gas, malo. ¿Qué más es el síndrome de mala absorción? Entonces, deposiciones abundantes, malolientes, con lientería. ¿Qué es lientería? Lientería, ¿saben? Es que eliminan los alimentos sin digerir. O sea, si come una zanahoria, se lo elimina el pedazo de zanahoria. ¿Por qué? Porque el intestino tiene dos funciones, ¿no es cierto? ¿Qué función tiene? Absorber nutrientes. El intestino delgado, porque el grueso absorbe. ¿Qué más? ¿Cuál es otra función del intestino delgado? La digestión. Produce enzimas. Y si está inflamado, tampoco. Entonces no se digieren bien los alimentos y no se absorben. Entonces, y además el paciente siempre en el síndrome de mala absorción refiere que elimina heces que flotan en el sanitario. ¿Por qué? Porque está con esteatocrea, grasa en las heces. No se absorbe la grasa y entonces se eliminan las heces y la grasa tiene menor peso específico que el agua, por eso flota. ¿Sí? Y además que se acompaña, si no absorbe, no digiere, entonces va a haber desnutrición. El síndrome de mala absorción se acompaña de desnutrición. ¿Está claro? Entonces, eso es el síndrome de mala absorción. Bien. Síndrome general, dermatitis porque entra por la piel y desnutrición. Pero este parásito produce complicaciones. ¿Qué complicaciones va a producir? Piodermitis y glomerulonefritis post-exposición. Lo mismo que hemos visto en los síntomas. ¿Por qué? Porque se rasca, las manos sucias, las uñas sucias, con bacterias, y van a introducir. ¿Qué otra complicación? Es una infección crónica. ¿Qué significa esto? Que la persona se pasa años con el enfermedad. Hemos tenido un paciente de 50 años más o menos que venía porque tenía dolor abdominal y diarrea. No tan intensa, pero ya que le fastidiaba. Se había ido al gastroenterólogo, le habían hecho endoscopía, pero le habían hecho análisis, examen de ese negativo. Y no sé por qué fue a buscarme. Me dice, ya estoy desesperado con este dolor abdominal. Y le digo, ¿usted acá de Arequipa? Y siempre estaba en Arequipa. No, estaba de joven trabajando en serio. Por eso hace 20 años.
ya no volvió más a hacer. Y entonces le hacemos la búsqueda de este parásito, larvas, le dimos tratamiento. Todavía en esa época había la ivermectina, pero el uso veterinario. No había más, porque el diabendazol y había otras drogas más, ya no existían, no se podían usar. Entonces lo que tienes que comprarte un frasco de líquido que yo de la veterinaria, se fue a la veterinaria. Y le dice el cálculo y siempre viene a veces para hacer sus controles, si acaso, ya están bien. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Eso es infección crónica. Él tenía algo de diabetes, algo de... Entonces era un paciente algo inmunoso, infección crónica. Pero hay otra que es más grave, otra complicación que es mucho más grave. Otra complicación que es más seria, la hiperinfección. ¿Qué significa hiperinfección? Que aumenta la cantidad de larvas por autoinfección interna. Entonces la autoinfección interna ya no tiene reparo, se comienza a producir intensamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que este paciente está inmuno VIH, HTLV1, corticoides, enfermedades inmunosupresoras, cáncer, tratamiento de cáncer. Entonces, en estos casos, ¿qué hacen estas larvas? Se van a otros sitios. Se van todo el intestino largo, se van al hígado, pueden pasar a peritoneo, incluso en los riñones se puede ver vasos. Entonces ya comienzan a examinarse. Y ese es causa de muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en estas, ¿por qué una persona que está inmune, competente, no se producen estas cosas? De hiperinfección, porque existe lo que se llama premonición. ¿Se acuerdan? En la guía hay una pregunta que dice: ¿qué es la premonición? Cuando ingresa, produce o deja proteínas y enzimas que sirven como antígenos y crean la respuesta inmunitaria del cuerpo produciendo anticuerpos. Sí, pero esta premonición es una inmunidad temporal y incompleta. ¿Por qué temporal e incompleta? Temporal porque solo dura mientras que esté infectado con el parásito. Incompleta porque no lo mata el parásito, pero impide que entre otros parásito. Eso es premonición. La premonición se da en varios parásitos, malaria, entonces la persona que está infectada, ahí está, digamos, impidiendo que entre nuevas parásito. Bien, entonces esa premonición se pierde con la inmunosupresión y por eso produce la infección crónica del grupo 1. Diagnóstico: la sospecha clínica, síndrome pulmonar, síndrome digestivo, dermatitis, epidemiología, proveniente de células, examen de esputo que vamos a encontrar, eosinófilos, larvas, rayos X, imágenes de condensación cambiantes, el hemograma, eosinofilia alta. Mucho cuidado. De todos los parámetros que hemos estudiado, este es el primero que estamos estudiando que tiene eosinofilia alta. Los otros tienen algo de eosinofilia, leve, moderado, pero alta no. Este es el primero. Más de 20 eosinófilos auxilios. Alta. Y esto significó que este interno haga el diagnóstico de este chico. Laboratorio, esputo, derma y heces cualitativas.
Entonces acá vamos a relajarnos un poco, vamos a contar una historia. Ustedes han repetido la clase, saben estar. Bueno, yo siempre les comento esto, porque es parte de la historia de la medicina peruana. Berman es un método hecho por alemanes, con equipos de alemanes. Entonces, en Lima estaba el doctor Hugo Lumbreras. Hugo Lumbreras es de origen europeo, su madre es europea. Se fue a estudiar a Lima y de ahí se fue a Alemania a estudiar medicina tropical. Cuando regresa, funda el Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrera de San Marcos. Trabajar en San Marcos, crea su Instituto de Medicina Tropical. Pero empiezan unas revueltas de estudiantes. En esa época los estudiantes eran muy políticos, la universidad estaba muy politizada. San Marcos ha sido el nido de todos los territorios. En la época del terrorismo, San Marcos vivía, nadie podía decir nada. Entonces, en esa época, antes del terrorismo, dice: estos profesores son de derecha, no deben estar con nosotros, no se vayan, además jalan mucho. Que vengan profesores que sean de izquierda, progresistas, aunque no sepan mucho, pero que sean de izquierda. Eso decían todos los dirigentes, no todos los estudiantes. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen una lista a todos los profesores que los iban a expulsar. Estaba Honorio Delgado, Alberto Hurtado, Hugo Lumbreras, creo que Carlos Seguín también, y entonces ellos se enteraron y dijeron: no nos vamos a exponer, que nos saquen a patadas, porque así hacían los estudiantes. Acá lo vemos. Había un dirigente estudiantil que decía: profesor, ¿qué hace hoy? Venía en alto, agarraba, pateaba la puerta y sacaba a los profesores en el así, cuando estaba el Fetro Quinés y todo eso. Bueno, ya absolutamente pasado esas épocas, un poco civilizadas. Bueno, el cuento es que se fueron todos los maestros de San Marcos, dejaron la universidad. Entonces dijeron: ¿qué vamos a hacer? Nos gusta la docencia. Se reúnen y crean una nueva universidad. ¿Cuál es? Cayetano. Y entonces comienzan a trabajar, crean Cayetano. Pero Hugo Lumbreras, que le gustaba la investigación, en el instituto, pues, como lo perdido, entonces se va a Alemania y, como él había estudiado ahí, conocía gente influyente y pide que le ayuden para hacer otro Instituto de Medicina Tropical, que es el Bon Punto de Cayetano, que tenía la suerte de estar ahí. Entonces, este instituto comienza a crecer con Lumbreras. Y luego Hugo Lumbreras le gustaba mucho la parasitología y comenzaba a trabajar en seco. Y entonces empieza a buscar este parásito, estronquiloides. Y para este necesitamos el método de Berman. Pero este método de Berman, él tenía 2 jueguitos de equipo para hacer el Berman, pero iba a hacer muestras de 100, 200 pacientes de la población. Entonces dice: no voy a poner esto. Y siempre lo que es la innovación es importante. Claro que soluciona. Y modifica este método, por eso se habla del método de Berman modificado en copa. ¿Qué es modificar en copa? Se compra unas copitas del mercado, de estas de cóctel chiquitas, y en ellas se coloca una malla de alambre, que es una rejilla de lo que se usa para hacer las jaulas de los pajaritos. La corta, un cuadradito, y lo pone en el paño. Encima pone una gasa y las heces del paciente. Y acá le pone suero fisiológico. Ya saben qué es el suero fisiológico, ¿no es cierto? ¿Qué es el suero fisiológico? ¿Cómo se prepara? Rápido. Ya se muere el paciente.
Tienes que estudiar bien. ¿No? A mí me gusta ver a los estudiantes 2 veces, 2 semanas, en epidemiología. No te asustes, pero tienes que estudiar. Entonces, el suelo oficial, ¿qué cosa es? Lo de sodio a 8 kilos. ¿Y esto dónde lo pone? En una estufa a 37 grados por media hora. 7 grados por media hora. ¿Qué va a pasar? Se secan las heces y las larvitas que estaban acá comienzan a tirarse a la piscina. Se tiran al suelo porque tiene hidrotropismo. Y entonces, termohidrotropismo, porque esto está calientito, ¿no? Está en la estufa. Termohidrotropismo. Y entonces se retira esta mallita, se retira y con una pipeta se saca el foco, se pone una lámina y ahí se observan las larvas moviéndose. Las larvas. Es el método de Lerner. Entonces este doctor de Lumbreras se murió en el 86. Sus cenizas están debajo de Manzano en la biblioteca, la puerta de la biblioteca de Tegucigalpa. Se murió triste, no hay repercusión. Si se muere el pueblo, salen los periódicos, en la televisión, entrevistan a los familiares, a sus padres, ¿cómo es eso? Se muere por Lumbreras, se muere. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las personas que realmente tienen importancia en el país ni siquiera tienen un gusto. ¿Ya? ¿No han visto ahí estos señores militares que no investigaron nada? Hay 3 militares ahí en la biblioteca, ¿han visto? ¿Quiénes serán? ¿Serán héroes? Para mí los héroes son los soldaditos que se los olvidan. Nosotros miran de lejos. Pero no son nada académicos, estén pues en el cuartel, ¿no? Acá de verdad y Arequipa tiene académicos un montón. El mundo escondente debe estar ahí. Honorio Delgado, debe estar genio que hizo toda la astronáutica, Paulet. Existen muchos. Incluso ha sido presidente. ¿Cómo se llama el que ha sido presidente? José Luis Bustamante. Quiero ver un ¿no? José Luis Bustamante. Ha sido conocido mundialmente. No le reconoce. Bueno, esto es el verbo. ¿Listo? ¿Entendimos? Entonces, este método lo hicimos en este niño y en este caballero. Porque si no hacemos este método, no contamos. Entonces, cuando ustedes piensen en una esponjiloidez, ¿qué tienen que pedir? Examen seriado de heces, solamente. En el laboratorio agarran, le hacen un directo y les dicen está negativo. Lo que pasó en el gobierno. Tienen que pedir método de Berman, o si no se acuerdan, que le den descartar esto. Si no ponen eso en la otra, en el laboratorio ni les van a poner ningún método. Estos son métodos especiales. El enterotest es otra técnica que se ha utilizado un tiempo, ahora ya no se utiliza, yo lo he usado 2 o 3 veces hace tiempo. ¿Por qué no? Porque ahora ya hay el endoscopio, que es muy delgadito, fácil de hacer, hacen endoscopías. ¿Cuántas endoscopías se hagan al día en el equipo? Unas 300. Porque ya es más fácil, ¿no? Antes no, era un procedimiento muy traumático, muy difícil.
Bien, pero entonces se ideó el entero test. En realidad esta técnica se ideó para el diagnóstico de portadores de salmonela típica, porque se les quedaba en la vida. Y entonces en este caso lo que se hace es preparar una, ya viene preparada, no viene todo preparado. Es una cápsula de gelatina, uno la hace en cualquier medicamento. En el interior le introducen un hilo de algodón y 30 centímetros libres de hilo. Entonces en ayunas se le da al paciente que degusta con un poquito de agua y cae hasta el yugo. A veces le ponen un pedacito de plomo para que tenga peso, pero no se deshace en el estómago porque necesita pH básico. Se llega al intestino, se rompe la cápsula y se impregna de qué? De contenido duodenal. ¿Y qué es el contenido duodenal? Muy bien. Y entonces la bilis se impregna en el hilo y a las 3 horas jalamos el hilo y lo exprimimos en diagrama y ahí vamos a ver larvas rápido. Es un muy bueno. Sirve para yardia también, pero ya casi no se usa, pero es un buen método. Bien, entonces ya tenemos estos métodos de laboratorio. La epidemiología costa menos del 5%, Arequipa menos del 1%, Sierra menos del 5%, Selva 40%. Y entonces, ¿qué pasó con nuestro chiquito de 8 años? ¿De dónde era? No era de Selva, de La Joya. En Selva yo trabajaba en una comunidad que se llama La Joya. Pero es otra, esta es La Joya de acá. Y entonces, ¿cómo es que se quitó? Entonces logramos averiguar qué es lo que pasó. Y este niño vivía en La Joya, su mamá trabajaba en el campo, también tenía su chocita, defecaba en una esquina de la chacra, pero el padrastro, el esposo de la madre, vivía en Puerto Maldonado, trabajaba en Puerto Maldonado, o sea que iba a venir, también defecaba. Y él estaba parasitado, dejó las larvas, se desarrollaron y el niño iba a defecar ahí, sin zapatos, sin calor. Una cosa rara es que La Joya tiene calor, donde la chacra tiene humedad, realmente había un árbol o algo ahí, sombra y todo lo necesario para que se desarrolle. ¿Qué más? Entonces, ¿qué factores del hombre son importantes? Siempre el fecal. Hoy día terminamos los geoanalitos y entonces todos vean que son muy parecidos, pero todos tienen este problema, que es el fecal. ¿Hábitos? ¿Qué hábitos? ¿Qué hábito? Lavado de manos, tomar agua limpia, caminar. Entonces, es una enfermedad también ocupacional. La gente que trabaja en el campo sufre pobreza, ignorancia es el problema, pero acá ninguno sufre. ¿Y cuáles son los factores del parásito? La autoinfección interna, que hace que el parásito permanezca, porque no vive mucho, la hembra coloca huevos, menos de un año debe vivir. ¿Y por qué se mantiene esta infección? Por la autoinfección interna. Profilaxis, ¿qué hacemos? Sí. Control, letrinas, medicación, ¿qué más? Baratita. Ningún narcotraficante tiene esto, porque esos van con sus botas, su arma, si ven un instructor que mata, aquí no funciona el tratamiento masivo. El tratamiento masivo no funciona para este microbio. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque requiere un tratamiento especial, con un árbol especial y por 3 días.
que eso no se ve en nuestro territorio. ¿Qué droga se ha utilizado? Hemos utilizado, no me acuerdo bien, una droga antigua, ya no existe. Después hemos usado el diabendazol. El diabendazol es el que se usaba, pero muy difícil de conseguir. Y en el 2000, más o menos, el doctor César Máquina, que también trabajó con nosotros, hizo un estudio para el uso de la ivermectina en varios parásitos. Le dio buenos resultados, lo publicó, pero después no había un medicamento en el mundo. No sé por qué, no. Y de pronto en el 2010, 2012 aparece. Y ya entonces comenzamos a usar el uso humano. Y después vino la pandemia. Y ahora ya tienen ivermectina, montones en los hospitales que compraron toneladas. Entonces, pero esta es una buena droga, es una muy buena droga, que no solo funciona para parar, sino también para drogas. Por ejemplo, ácaros, piojos. Pero hay que tener cuidado porque la dosis es mínima, son 200 microlitros por kilogramo. En una sola dosis. Y en la pandemia se tomaban todos los días. 2 años se tomaban. Porque hay una colega que se tomaba.